¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Ya los extrañaba, ya no nos habíamos visto hace un rato, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Eh, Dimos, las dos sesiones pasadas fueron a cargo de mi cuate Big Man, buenísimo, buenísimo explicando, ¿no? Y entonces ha hablado de dos principios básicos de la hidrostática. Uno de ellos era el principio de Pascal y el otro era el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Pascal, simplemente si tú le aplicas una presión externa a un fluido, que normalmente, perdón, a un fluido incompresible, tenía que ser la característica, incompresible, entonces se transmite íntegro, es decir, la presión, esa misma presión que ejerces se transmite igual en todas las partes del fluido. Facilísimo. Como, más o menos, ¿verdad? Y de ahí se puede desprender el asunto de la prensa hidráulica y así, ¿no? Incluso les hicieron una demostración de cómo funciona una prensa hidráulica. Seguramente que ustedes pudieron deducir, no deducir, sino encontrar en las definiciones que vieron y todo eso, una formulita como las de acá, que dice que la fuerza entre área es igual a la fuerza entre área, ¿sí? Y de ahí podemos hacer los cálculos de qué tanto, dame el área, la fuerza que se obtiene con un émbolo mayor, con el área de un émbolo mayor de una superficie donde tú le estás considerando grande para aplicar ahí fuerza, es igual a la fuerza repartida en un área pequeña, ¿no? Que es donde yo le aplico la fuerza, ¿no? Así levanto un automóvil solamente con mis manos, bueno, con mis manos accionando en un gato hidráulico, ¿verdad? Hay una parte, cuando yo bajo la palanca hacia abajo, lo que estoy haciendo es empujando un área menor, con una fuerza menor, ¿de acuerdo? Pero eso hace que la fuerza resultante sea mayor porque tengo un área mayor, ¿no? Por eso tiene una parte gorda, así más o menos gorda, los gatos hidráulicos. Todos funcionan igual y de hecho es el multiplicador de fuerza más grande e importante que tenemos. Bueno, tal vez las palancas sean un poco más generales y más, pues no sé si importantes, pero pues ahí la llevan entre las palancas, que es un gran multiplicador de fuerza, y la prensa hidráulica, perdón, el gato hidráulico, pues entre ellos dos se van así para obtener un multiplicador de fuerza. Tal vez las palancas sean más común, fíjense, ahora que lo pienso. Claro, no las palancas tal cual, así como simplemente una palanquita acá, ¿no? Sino una palanca, por ejemplo, aplicado a un engranaje, ¿no? Gran parte de engranajes hidráulicos, de mecanismos hidráulicos, llevan también aplicadas palancas, engranajes y cosas por el estilo. Ay, me lleva la chingada, bueno, ya, me paró. Esperamos que no se prenda de nuevo. Bueno, ¿qué? Bueno, esta formulita es de lo que ustedes debieron haber encontrado en la literatura de prensa hidráulica. La otra cosa que tenían pendiente, que ustedes vieron también, fue lo del principio de Arquímedes, ¿no? Flotación o principio de Arquímedes, ¿no? Y básicamente ahí es que la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. Fuerza de flotación es igual a el peso del líquido desplazado, ¿verdad? Ahí está. Todo el mundo sabemos, todo el mundo sabemos que peso es masa por gravedad, ¿sí? Ya lo habíamos visto, fue una de las tres definiciones con las que comenzamos el tema, ¿no? Una fue presión, otra fue densidad y otra fue peso. Peso es una fuerza, masa por gravedad. Entonces esto es el peso del líquido desplazado, ¿vale? Entonces de ahí es la fuerza de flotación, ¿no? Incluso vieron en el video de Big Man que es el líquido desplazado, ¿no? Él cuando se mete en la cajota de agua, tira bastante agua hacia afuera, ese es el líquido desplazado, es decir, desplaza líquido. El volumen de su cuerpo hace que se desplaza y se derrame, se desparrame bastante líquido. Lo metemos en una báscula y ustedes vieron, ¿no? Es igual, bueno, si fuera igual, ¿no? La masa del líquido desplazado, del líquido desalojado, si fuera igual a la masa de Big Man,
se anulan, ¿no? Flotaría. Quién sabe, no todo el mundo le pasa igual. Depende de tu composición física. Tienes demasiada grasa en el cuerpo, eso es menos denso que el agua y entonces eso quiere decir, no, gato, bájate. Uy, chingada madre, todo el mundo se pone de acuerdo para joderme hoy. Pinche gato. ¿Qué estaba diciendo? Ahora que agarró este pinche animal. Hija de su madre. Bueno, ya. Sí, la fuerza la fuerza de flotación, ¿no? Ya no lo voy a abordar más en el asunto, ustedes ya lo vieron, punto, ¿no? En estas dos fórmulas que les presenté se resume el asunto, ¿verdad? Si tienen dudas específicas, por ahí vi algunos comentarios que decía, ay, no entiendo nada, no, se vale hacer eso. Tienes que decirme exactamente que no entiendes, ¿no? Entonces tienes que hacer un pequeño esfuerzo para entender qué es lo que no entiendes, y eso es importante. A la hora de que tú entiendes qué es lo que no entiendes, se te abrió, puedes encontrar la respuesta realmente. Si simplemente dices, no entiendo, tienes que decirme, perdón, no entiendo esta definición, no entiendo por qué área, no entiendo qué son estas, esta M que está acá, no entiendo qué es esta P que está acá, no entiendo eso precisamente, no entiendo qué quiere decir la rayita debajo, ¿no? Bueno, si tú me dices cosas así específicas, perfectísimo. Es más, incluso tú mismo te las estás explicando. Pero, si no le entiendes de todos modos así, dime efectivamente, dime claramente qué es lo que no entiendes, cuál fue la fórmula que no entendiste, cuál fue la letra que dices what, ¿no? ¿De dónde salió estas unidades? Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y esa va a ser la tarea, ¿no? No puedo ayudar a nadie que dice, pues no entiendo. Entonces, lo que uno responde cuando alguien le dice no entiendo, pues es, bueno, ¿y para qué quieres entender? Bueno, hablamos ya bastante, ya tenemos que apurarnos además, ya se nos va a acabar pronto el semestre, y todavía falta un tema grande e importante para sus vidas también. Bueno, entonces vamos a echarle los de avestruz, vamos a apurarnos. Hablamos bastante de lo que se puede entender esto de los, ¿cómo se dice? De los fluidos en reposo, ¿no? Nos falta un tema por ahí, pero no lo quise abordar porque la neta está un poco, como un poco jalado de los pelos. Tiene muchos asegúnes y no está bien, ¿cómo se dice? O sea, abordarlo realmente como debe ser, nos va a costar bastante trabajo. Y además en clases a distancia, en interacciones así a distancia, más todavía, que es el asunto de la presión atmosférica. No es así tampoco la cosa, la gran cosa, que la chingada de acá, ¿no? Pero desgraciadamente la presión atmosférica depende de muchos factores. No es simplemente la altura de la columna de aire encima de nuestras cabezas. Digo, esa es parte, probablemente que la mayor parte de la cantidad de aire que tienes encima de tu cabeza se deba a esa columna de aire. Pero varía mucho y sí varía sustancialmente, puede variar hasta por ahí del 50% dependiendo de las condiciones a las que te encuentres. Si subiste una montaña, no solo si subiste una montaña o si bajaste una montaña, eso es evidente, pero también si hay un cambio en la temperatura, si hay vientos, si hay ¿cómo se llama? Tormentas incluso, ¿no? Los huracanes son famosos porque tienen justo en el centro de los huracanes hay una baja de presión muy importante, ¿no? Tiene que ver sobre todo, pues, por cierto, con el tema que vamos a ver. El tema que vamos a ver es fluidos en movimiento. Y para comenzar el tema de fluidos en movimiento, hay que saber que hay dos tipos. Los fluidos se mueven de dos formas fundamentalmente, ¿no? Más o menos. Digamos más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque la mayor parte de los fluidos todo el tiempo se está moviendo. Es más, ustedes me escuchan gracias a que hay un flujo de aire que llegó aquí al micrófono de mi aparato y que pudo transmitirlo, lo grabó, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy creando con ello un flujo de aire, ¿no? Una vibración que está produciendo un cierto flujo y ese flujo tiene una cierta característica, ¿no? La mayor parte de todos los fluidos del universo casi siempre se mueven de manera turbulenta. Pero también se ha descubierto que existe un flujo laminar, un flujo estático,
las cosas se mueven estáticamente o turbulentamente, para que podamos realmente como que darnos una idea acerca de qué significan estos dos tipos de formas en las que se mueven los fluidos. Por cierto, decía, pues sí son dos formas, ¿no? Pero la mayor parte de las situaciones, la mayor parte de los fluidos, la mayor parte de las cosas en el universo se mueven de forma turbulenta. Creo que ya lo había dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir para recalcarlo, ¿no? Prácticamente en el universo existe una sola forma en que se mueven los fluidos. Pero también existe esa pequeña anomalía que hace cosas bonitas, cosas tiernas, cosas bellas, como son las fuentes. Las fuentes hay en muchas de ellas, no en todas, no siempre además, se forman flujos laminares, flujos bonitos, flujos bellos, flujos ordenaditos, ¿no? Y de hecho de eso se va a tratar el video que les voy a sugerir junto con esto. Para que yo no les haga así como dibujitos y cosas así, que generalmente se hacen así en el aula y así, me encontré un video que está bastante bueno, que habla de más cosas. Es un poquito largo, pero vale la pena. Les mencionan muchas cosas, no solamente el flujo, los dos tipos de flujo que están ahí. No hagan caso tanto a las ecuaciones que se ven, están un poco elevadas para nuestro nivel. No las vamos a abordar, sobre todo se refiere a las ecuaciones del número de Reynolds y cómo se definen, ¿no? Solamente sépanlo, es así como un número especial, es muy importante, por ejemplo, para la cuestión de la aerodinámica, hidrodinámica, fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Flujos grandes, flujos rápidos, flujos importantes. Esa es la principal aplicación del flujo de Reynolds, y tiende a ser bastante técnica, bastante poco general, ¿no? Entonces por eso no lo abordamos el número de Reynolds. Y sobre todo, además de eso, pues sí requiere un poquito de más matemáticas, ¿no? Más matemáticas, más conceptos. No nos da tiempo, tendría que abordar el asunto de la viscosidad y todas estas cosas, y fuerzas de Van der Waals, y enlaces ¿cómo se llama? Moleculares, que son los que dan origen a las fuerzas intermoleculares, que además permiten que haya una cierta viscosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mejor ahí le dejamos, no vamos a meternos tanto con el asunto del número de Reynolds, pero en este video que les voy a presentar, que les presento y a continuación espero que lo vean, hablan perfecto acerca, te queda claro, porque además ponen muchos ejemplos del asunto. Perro, no te duermas, cabrona. Ponen muchos ejemplos de flujos laminares y flujos turbulentos. Incluso te hablan acerca de cuándo se convierte en flujo turbulento un flujo que comenzó como flujo laminar, ¿no? El ejemplo clásico que todos tenemos a la mano y que podemos observar claramente es el humito de un cigarrito. Poco a poquito va flotando, va flotando, va flotando, y poco a poquito va más rápido, hasta que se convierte en turbulento. Va a laminar, va a laminar, va a laminar, y de pronto en un punto específico, ¡shum!, ya, se convierten como en nubecitas y así, ¿no? Lo pueden ver, ustedes lo pueden, no fumen, por cierto, si alguien fuma por ahí. Es más, si ponen raidolitos en su casa, se puede ver en los raidolitos. Básicamente es el mismo tipo de humito que sube y así, ¿no? Por cierto, tampoco inhalen el humo de raidolitos también les puede hacer daño. Probablemente más que el cigarro, pues ahí se van, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, ahí le dejo. Espero que vean el video, está bastante bueno. Luego les dejo más tarea. Au revoir.